Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. La economía que se fue con Roberto Centeno. Bueno, estamos de regreso, se lo advertíamos, regresábamos con don Roberto Centeno, llevamos 2 semanas sin hablar, ya se pueden ustedes imaginar, vamos a salir como toros del toril y en cualquiera de los casos, pues eso, ni se les ocurra fumar, pongan el respaldo de sus asientos en posición vertical, abróchense los cinturones porque llega don Roberto con la economía y con lo que se le ponga por delante. Muy buenas noches, don Roberto, muy bienvenido, ¿qué nos trae hoy? Muy buenas noches, don César. ¿Qué tal sus largas vacaciones y su viaje a Buenos Aires? Pues, hombre, que no vacaciones breves, porque en Argentina estuve trabajando y, por cierto, me otorgó un diploma el Círculo de Legisladores de Argentina. Estuve allí impartiendo una conferencia, etcétera, y tengo una invitación para regresar a Argentina y dirigirme al Senado de la Nación. O sea que ya le contaré cuando vuelva dentro de unos meses, pero lo pasé muy bien. Yo generalmente, aunque esté trabajando, lo paso muy bien en Argentina. Pues qué bien, cómo me alegro. Sobre todo me alegro mucho de que acabe haciendo una intervención delante del Senado de Argentina. A ver qué le cuenta a usted. Ya sabe que está el miserable de Rajoy haciendo propaganda de lo bien que va la economía en España. Pues sé que llegaba justo cuando yo me iba, porque en la conferencia que di en el Círculo de Legisladores de Argentina me lo dijeron, y llegaba justo cuando yo me iba. Pero la verdad es que el Círculo de Legisladores es interpartidista, es decir, es gente que pertenece o ha pertenecido al Congreso, al Senado, etcétera, etcétera. Muchos de ellos son antiguos ministros y no crea usted que estaban ni entusiasmados ni emocionados con la venida de Rajoy, ¿eh? Hombre, o sea, ni con intención de creerse mucho de lo que fuera a contar. O sea que en ese sentido supongo que ya me contará alguno con el que tengo bastante amistad cómo ha ido, pero vamos, no da la sensación de que estuvieran especialmente interesados ni pensaran que fuera a decir nada interesante ni nada. Luego Dios dirá, pero en fin. Básicamente Sí. Lo que ha dicho, porque es de lo que voy a hablar ahora, Sí. cómo han vuelto a mentir sobre el déficit y la deuda y en general sobre la situación económica de nuestro país, pues es que España va fenomenal, que crecemos la pera y que se está creando empleo a cascaporro. Y bueno, eso yo le puedo asegurar que eso no se lo creen nadie. No, pero sobre todo ya me contarán ustedes, nuestros oyentes y aquellos que de una manera u otra tengan acceso a lo que hablamos, cómo están notando en sus bolsillos estas patrañas del señor Rajoy. Bueno, y dicho esto, voy a hablar. Usted que las cuentas no estaban claras. Sí, bueno, de hecho, lo tengo preparado ya y probablemente lo enviaré mañana o pasado porque tengo que traducirlo al inglés, una nueva carta a los comisarios relacionados con el ramo de la Unión Europea, al Banco Central Europeo y también al presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, por una razón, porque va a ser presumiblemente el sustituto de Draghi dentro de unos meses y va a estar al frente del Banco Central Europeo, y me consta, a través de una persona que trabaja allí y que le ha interesado mucho las informaciones que les hemos dado, porque él piensa que pronto va a tener que dirigir un banco central, el Banco Central Europeo, y no solo el Bundesbank, y por lo tanto todo lo que sea tener informaciones no oficiales, llamémosle así, pero comprobables fácilmente, cosa que yo entiendo que ha debido hacer y se lo ha debido mandar a sus servicios y por lo tanto considera veraces,
pues es bastante importante. Cuando usted dice que trabaja allí, ¿quiere decir en el Banco Central Europeo, en Bruselas? No, en el Banco Central Europeo, en el Banco Central, perdón, no, estoy diciéndole mal, en el Bundesbank. El Bundesbank. Sí, en Alemania, vaya. Sí. Yo lo que quiero decirles, en primer lugar, y esto, yo la verdad es que me gustaría repetirlo una y otra vez, y es la pregunta siguiente. ¿Saben ustedes, queridos oyentes, querido César, lo que está pasando en España desde el punto de vista económico? No me estoy refiriendo ahora a otra serie de temas, está pasando de todo, pero en el tema económico. Y es que la verdad que la gente, debido, por un lado, a el control absoluto y total de los medios, el hecho de que los analistas no analicen, bueno, y te siguen contando, por ejemplo, que la deuda de España, por poner un ejemplo, que es una cosa ya de un aberrante que no entiendo cómo se puede mantener esta patraña, es la deuda PDE, protocolo de déficit excesivo, que usted sabe es solo una parte de la deuda, y eso lo dan como deuda total. Que lo del gobierno se puede entender, que lo den los medios que el gobierno mantiene también se puede entender, pero que haya economistas que analizan y que yo diría que algunos de ellos, algunos de los más conocidos, tampoco cobran del gobierno, sino que además les ha llamado los hombres de negro de Montoro y les han crujido. Entonces, ¿cómo estos tíos pueden seguir, engañando al pueblo español con este desconocimiento absoluto del tema? Bueno, miren ustedes, ¿qué está pasando en España? Pues lo que está pasando en España, que tiene su origen en el régimen del 78, pero a día de hoy, el 80% de la población se ha empobrecido desde el año 2008. 80% de la población se ha empobrecido. Pero espere, porque es que hay muchas más cosas. Han destruido el 12% de la clase media. Esta es una cifra oficial del Banco de España. Probablemente la cifra ¿Eso cómo se sabe? Es decir, ¿qué es lo que en un momento determinado provoca que un economista, un analista financiero, etcétera, pueda decir que hay un 12% de la clase media que ya no es clase media? Bueno, esto es relativamente sencillo. Hay una definición de clase media, que no la tengo aquí delante y no se la puedo precisar, pero ya que usted se interesa el próximo día... No, pero con que me dé una idea aproximada es por decirlo. Es decir, ¿qué es lo que hace...? Hay unos parámetros cuantitativos, de qué es clase media y qué no es clase media. Entiendo. A ser clase media, ahora mismo, insisto, no tengo la cifra delante, pues hay que tener una renta de tanto, hay que tener un patrimonio de tanto, y si no se tiene esa renta de tanto o ese patrimonio de tanto, ya no se es clase media. Es decir, que fundamentalmente hay un 12% de españoles cuyo patrimonio y cuyos ingresos han descendido de tal manera que ya no forma parte de la clase. Que digamos que han cambiado de escala. Sí, muy bien. Digamos que este es un tema fácilmente medible. Otra cosa distinta es que el Banco de España y el INE, que manipulan todo, pues no hayan hecho una lectura bondadosa de estos parámetros. Pero bien, con esto ya, señalo, el 80% de la población se ha empobrecido, se ha destruido un 12% de la clase media, la tasa de paro se ha duplicado, del 8,6% en el año 2007 al 16,5% en el año 2017. Perdón, y esto es dando como equivalentes, que no lo son, los trabajos que se generan hoy en relación a los que se generaban en el año 2007. Y digo que no son equivalentes porque estos son los trabajos que se están generando hoy. Son trabajos, como todos ustedes saben, auténticamente miserables y tercermundistas. No tienen nada que ver con aquellos. Pero en fin, unidad por unidad,
El trabajo que se puede obtener ahora no era el del 2000. Sigue siendo el doble. El riesgo de pobreza, don César, está en máximos históricos. Es decir, hay más de 13 millones de personas en riesgo de pobreza. Me preguntará usted, ¿y qué significa riesgo de pobreza? Pues significa lo mismo. Riesgo de pobreza se mide también por un nivel de renta por debajo de un determinado estándar. Que está perfectamente definido, no lo tengo aquí. Sí. No sabía que me lo iba a haber preguntado usted, porque si no lo hubiera traído. No, pero no tiene, vamos a ver, no tiene mayor problema el saber la cifra exacta, o sea, eso es muy secundario, pero la cuestión era, bueno, en un momento determinado, un señor que, por ejemplo, que le voy a decir yo, era un empleado, punto final, y de pronto ha bajado a la clase baja, ya no es clase media y a lo mejor sigue teniendo el mismo empleo. ¿Esto cómo ha sido? Bueno, pues a lo mejor ha sido porque la tierra que tenía de sus padres en el pueblo la ha tenido que vender porque sí, para pagar la hipoteca o lo que sea, y ya se ha producido un descenso. Entonces, esa era la cuestión a la que yo quería ir, ¿no? Exactamente. Pero otro de los temas, porque algunos pueden decir, hombre, vamos a ver, esto ha sucedido también en otros países, y no, pues miren ustedes, no. En la mayor parte de los países se han recuperado ya los estándares del año 2007 y 2008, por lo menos en aquellos países principales, en aquellos países en cuya liga jugaba España en el año 1975 y donde ya no juega. Bien, somos el país con la mayor desigualdad de Europa. Este es un dato de Eurostat. Es decir, España hay la desigualdad, la diferencia entre las rentas altas y las rentas bajas es la más acusada de toda Europa. Y esto manda narices. Y ahora le voy a dar una cifra, que esta es también del Banco de España, la ha publicado recientemente, que le va a dejar a usted estupefacto. Se puede creer que la renta de los hogares jóvenes, que son aquellos, aquí sí lo tengo definido, porque me podría preguntar usted, ¿y qué son hogares jóvenes? Bien, sí, pues son aquellos cuyo cabeza de familia tiene menos de 35 años. Bien. ¿Se puede creer usted que cayó en un 22,5% entre el año 2011 y el año 2016 bajo la égida de Mariano Rajoy, que lleva la economía de cine? Sí me lo creo, pero me da escalofríos. Bien, pero espere, que sigo. Pero eso es en términos de renta, es decir, de los ingresos que se tienen mensualmente o anualmente, un 22,5% menos los hogares jóvenes. Pero, ay, amigo, en términos de riqueza neta, en términos de patrimonio neto, la situación es aún más dramática. Cayó un 46%. Don César. Qué barbaridad. Esto significa que este tipo de hogares básicamente solo tienen deudas. Sí. Los de menos de 35 años solo tienen deudas, y esto no ha sucedido en ningún otro país. En ningún otro país. Continúo. Sí lo creo, porque efectivamente me consta que la gente que está en esa franja de edad efectivamente están en eso. Del grado de mendacidad, de miseria moral, y bueno, y yo lo diría de básicamente canallesco, que el señor Rajoy salga hinchando el pecho, como hoy en Buenos Aires, diciendo que España es la pera limonera. Pero, hijo de Satanás, si los cabezas de familia, los hogares jóvenes con cabezas de familia de menos de 35 años han perdido un 25,5% de renta desde que estás en el gobierno, hijo de Satanás. Y en términos de patrimonio, han perdido un 46%. Solo tienen deudas. Es que hoy, don César, por primera vez en no sé cuántas décadas, para poder mantener, que esto también lo dice el Banco de España, para poder mantener el nivel de vida, las familias se están endeudando. Sí, es verdad, es verdad. Entonces, es verdad. Don César, a ver, ¿cómo califica usted a un régimen, a un gobierno que, siendo esta la realidad, que como decía al principio, es algo que los españoles no saben exactamente qué está pasando, saben que cada vez tienen menos dinero en los bolsillos, saben que cada vez están más expoliados por todas partes, por Montoro,
por los monopolios eléctricos, el monopolio del gas, los bancos, etcétera, 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 que cada vez les crujen más porque ya les cobran hasta por respirar. Porque en España hemos pasado de tener un sistema financiero con las cajas de ahorro, que era el más competitivo de Europa, a tener un sistema totalmente monopolístico en este momento, o oligopolístico, si lo prefieres. Oligopolístico, sí, para ser más exactos, pero es para ser más. Bien, continúo. Por otro lado, lo hemos hablado y hoy simplemente lo vuelvo a repetir, el sistema de pensiones está quebrado. Pero bueno, el problema, queridos amigos, es que la situación a la que nos ha llevado el régimen del 78 no solo es a esto que les estoy contando, aunque es Rajoy quien lo ha culminado, es que el país entero está quebrado. Eso ya lo hemos hablado usted y yo, por activa, por pasiva y por el revés. Y es que la deuda pública total, y vuelvo a lo que he dicho al principio, que no es la cifra falsa de deuda PDE, que es una convención contable de Bruselas que no recoge toda la deuda, es del 138% del PIB oficial. Y sobre todo, algo que he repetido y que resalto mucho en esta carta que estoy preparando para enviárselo a los comisarios, al presidente del Bundesbank y a las personas más relevantes del Banco Central Europeo, es que por cada euro de crecimiento, por cada euro de creación de riqueza, por cada euro de PIB de este que saca tanto el pecho el miserable de Mariano, nos endeudan en casi 2 euros. Es decir, en el año 2017, para crear 30 y tantos mil euros de riqueza, nos hemos endeudado en casi 50 y tantos mil. Entonces, don César, bueno, es que hasta un niño de primaria se daría cuenta de que un país que por cada euro de riqueza que genera necesita endeudarse en 2, ese país no va a la salida de la crisis, ese país va a la suspensión de pagos. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Cuándo? Porque siempre dice, ¿y cuándo? Pues miren, muy fácil. En cuanto el Banco Central Europeo dejen de comprar deuda, se acabó. Libre de deuda, no se acabó todavía, no, y empiecen a subir los tipos de interés. Es cuando cuando el tema va a suceder. De todas maneras, ya en el momento que el Banco Central Europeo deje de comprar deuda, no sé de dónde narices va a poder colocar el gobierno de España los 220.000 millones de euros. Me han oído ustedes bien, 220.000 millones de euros, que es la mitad del presupuesto en deuda. Porque no estoy refiriéndome, porque el dinero que España necesita, el dinero que el gobierno de España necesita, no es solo el nuevo endeudamiento, que pueden ser 40, 50.000 o 55.000 millones. Es la refinanciación de todas las, digamos, de toda la deuda que va venciendo. Y esos son 220 millones de euros para este año, para el año 18. Bueno, pues esto... Bueno, yo estoy convencido de que no lo podemos pagar. Es decir, cuando dejen de comprarlo, no podemos pagarlo. ¿Qué pasa al día siguiente? Es decir, usted imagínese que no hay manera y de pronto eso nos viene encima y no hay manera. ¿Qué nos sucede entonces? Pues mire usted, tenemos el ejemplo de Grecia, pero el ejemplo de Grecia es un ejemplo que yo no estoy seguro. Bueno, lo primero que tengo que decirle, porque no parezca que estoy tirando balones fuera o me estoy yendo por las ramas. No sé lo que pasa, don César. ¿Por qué no sé lo que pasa? Porque claro, lo primero que se le viene a uno a la mente es decir, bueno, pues hombre, pasará como en Grecia, que obligarán a un recorte brutal del gasto, que obligarán a un plan de ajuste brutal, y probablemente tenga que ser así, pero como ha ocurrido con Grecia, es decir, por ejemplo, los pensionistas a los cuales Tsipras iba a decir el Iglesias de Grecia, no es el Iglesias de Grecia, porque Tsipras, el Iglesias no le llega ni a la suela del zapato. Sí, sí, estoy de acuerdo con usted. Es injusto con Tsipras compararlo con Iglesias. Pero digamos que era un populista también que prometió a los jubilados griegos que les iba a subir las pensiones y que iba a atar los perros con longaniza si le nombraban a él. Bueno, lo cierto es que ahora mismo las pensiones se las ha tenido que bajar un 40%, porque si no,
hubiera entrado en una situación de crisis, bueno, como ya se vio en su momento. Bien, pero en el caso de España, el problema, ¿cuál es la diferencia entre España y Grecia? Hay una diferencia muy grande, una positiva y otra negativa. La negativa es que España es demasiado grande, es decir, España si cae, se lleva por delante al euro, a la Unión Europea y a todo lo que haga falta. Esa es la negativa. La positiva es que España, al contrario que Grecia, tiene posibilidades de recortar drásticamente, en una manera suficiente, además, para enderezar el país, el gasto público. ¿Cómo? Pues eliminando el despilfarro de las autonomías, que no voy a entrar en él porque ya lo he explicado, y otro día, si hace falta, lo vuelvo a explicar. Ahora, don Roberto, como me decía, Roberto, sí. No, diga, termine la frase y le pregunto. Me decía Fernando Abril Martorell, que muchos de mis oyentes, de nuestros oyentes, ya no sabrán quién es, pero Fernando Abril Martorell fue una de las personas más importantes de España porque era la mano derecha del mentecato de Adolfo Suárez. Pero era un tío bastante listo y bastante tal. Y me decía, siempre dice, mira Roberto, los mensajes políticos o los mensajes a la gente para que se entere tienen que ser muy sencillos y reiterativos. Y me ponía el ejemplo, dice, mira, por ejemplo, el PSOE, ¿qué es lo que hace? Es decir, UCD derecha, y ya está, no tienen que demostrar nada, no tienen que probar nada, simplemente dicen eso y la gente eso le entra y le queda dentro, y al final, bueno, acabaron arrasando los socialistas. Sí. Con un mensaje tan simplón como este. Bueno, y el desastre sin paliativos que era el señor Adolfo Suárez, que es quien sentó los cimientos del desastre que vivimos hoy. Pero aquí digo lo mismo, yo creo que los mensajes deben ser reiterativos y los debo repetir. Por tanto, otro día repetiré de nuevo cuál es el despilfarro de las administraciones públicas con el sistema autonómico, que son 100.000 millones de euros anuales. Ahora, una cuestión, llegado a esa situación, ¿podríamos recibir ayuda o nos va a pasar como con la extradición de Puigdemont, que los alemanes se han lavado las manos y luego nos han echado las gotas de agua en la cara? No, bueno, los alemanes no se han lavado las manos. Los alemanes han actuado de una manera absolutamente impresentable, como si fueran el Cuarto Reich. Pero de eso hablamos después, si le parece. Sí, me parece bien. Voy a seguir con el tema. Bueno, el tema que constituye el grueso de la carta que estamos preparando para los comisarios y las otras personas que he señalado es las mentiras que han plantificado ahora mismo. Hemos denunciado ante estas mismas personas cómo han falsificado la contabilidad nacional. Algunos comisarios nos han contestado amablemente, pero luego han mirado para otro lado, pero nosotros vamos a seguir denunciando esto porque algún día, precisamente el día que España quiebre, alguien podrá decirles a los comisarios que estaban advertidos. Y los comisarios digan, pero ¿qué ha pasado aquí? Pero esto ¿cómo ha ocurrido? No, mire usted, ¿cómo ha ocurrido? No, porque usted ya lo sabía. Y aquí tiene las cartas, porque naturalmente las cartas que les enviamos son cartas con acuse de recibo, para poder tener pruebas jurídicamente válidas en su día, pues bueno, ellos haya películas que hagan lo que quieran. Pero continúo con el tema. Mire, el pasado martes santo, el martes de Semana Santa, su amigo y mi exalumno, el Montoro... Gran amigo mío, sí. Efectivamente. Compareció en una rueda de prensa para anunciar que España había cerrado el año 2017 con un déficit del 0,7%. Y también para presentar las cifras de los presupuestos generales del Estado, que vuelven a ser otra vez de ciencia ficción. Pero claro, como Cristóbal Montoro lleva ya desde que empezó esta fiesta, el ministro presentando cifras falsas de los presupuestos generales del Estado que no se cumplen nunca y no pasa nada, porque primero él dice el objetivo de déficit para el año que viene, en este caso concreto, va a ser el 2,2%. Bien, este año no va a ser el 2,2%, será probablemente el 3,5%. ¿Va a pasar algo? No va a pasar nada. No va a pasar absolutamente nada. Le digo más. Si a los 15 días de haber presentado el 2,2% dice que no lo pueden cumplir y que va a ser el 3%, Europa se lo acepta.
Y lo da por bueno porque eso es lo que ha venido ocurriendo desde el año 12 en adelante. Bien. Entonces, Montoro estaba muy contento porque, según él, España había cumplido el objetivo de déficit, y además Montoro, que es bastante listo, sabe perfectamente, primero, que nadie le va a contradecir. Porque los medios están totalmente a su servicio y por lo tanto no le van a contradecir. Y luego la oposición son una panda de indocumentados de tal tipo que es que Montoro los destruye con el dedo meñique. Se suben a ponerle pegas y Montoro los deja en ridículo porque son unos auténticos analfabetos, auténticos analfabetos. Ahora, lo grave es, vamos a ver, que fueran analfabetos hace años ya era grave. Lo grave es que haya pasado más de un lustro y sigan siendo unos analfabetos. Bueno, algunos es que son de nuevo cuño. Por ejemplo, pues los de Podemos, este partido guerra civilista, antiespañol, proterrorista. ¿No ha visto usted a Alcoletas hoy en televisión poniendo el grito en el cielo porque han detenido a unos terroristas de las brigadas estas de defensa de la República, o los comités de defensa de la República, poniendo el grito en el cielo? Pero habráse visto este miserable. ¿Cómo puede? Bueno, es que ya no se puede llegar más bajo, ya no se puede llegar más bajo. Y bueno, si Rajoy es un mentiroso y un inepto, calcule usted la gente que tiene esta panda. Es que son una panda. No, es algo tremendo. Como decía mi maestro en temas políticos, que hoy sí que le he echado mucho de menos con este tema que he escrito en defensa, contra el gobierno alemán, contra los jueces alemanes, que ha sido Trevijano. Pero él decía de la gente de Podemos que era el lumpenproletariado. Es verdad. El lumpenproletariado del que hablaba Marx. Es decir, son la hez de la sociedad, son una chusma, una auténtica chusma. Y tenía toda la razón en denominar. Aunque, curiosamente, hay un vídeo en YouTube de Pablo Iglesias que merece la pena verlo, porque cuenta cómo en un momento determinado entraron unos a fastidiarle un equipo de sonido, no sé qué, y, por supuesto, como la propiedad era suya y no era de otros, empezaron a darles de guantazos. Y entonces, en el relato que hace Pablo Iglesias, que es muy iluminador, llama lumpenproletariat a los otros, ¿no? Lo cual es maravilloso. Yo creo que es una de las filmaciones de Pablo Iglesias mejor que he visto. Primero, porque ante el ataque a su propiedad privada empezó a dar guantazos a diestro y siniestro, ¿no? Y segundo, porque encima los califica de lumpenproletariat. O sea, es algo verdaderamente extraordinario, pero bueno. Eso son ellos, el lumpenproletariado. Pero bien, continúo. Esto es lo que presenta Montoro a la prensa con unos gráficos y tal. Bien. Bueno, entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Pues coger las cifras oficiales, si es que es muy sencillo. Empezando por ¿cuáles? Por las de Banco de España. Es decir, que ustedes en principio, además, para más INRI, han dado por buenas cifras oficiales. Sí, hemos dado. Es decir, nadie les puede acusar de que se han inventado ustedes por ahí más. Efectivamente, pues son las cifras del Banco de España. Bueno, entonces hemos visto lo siguiente, que primero la financiación de las administraciones públicas, según el Banco de España, que es mentira, pero bueno, es la cifra oficial, ha necesitado endeudarse en 36.233 millones de euros en el año 17 para cubrir el déficit de 3 de las 4 administraciones públicas. La cuarta, la Seguridad Social, ha necesitado sacar del fondo de reserva 6.834 millones para cubrir el déficit, que ahí está la trampa de Montoro, de Cristobalito. ¿Qué es lo que ha hecho Cristobalito? Pues que estos 6.834 millones que ha sacado de la hucha de las pensiones, que ya no deben quedar más que telarañas, no los ha considerado déficit, con toda su cara. Y dice, pero bueno, vamos a ver, Cristobalín, si has tenido que sacar 6.800 millones de la cartilla de ahorros, es porque no tenías dinero para cubrir lo otro. Por lo tanto, eso en cristiano, en Román Paladino, se llama déficit. Déficit.
Y él lo sabe. Es catedrático de Hacienda Pública, así que lo sabe. Sí, si él no lo sabe, es que la cosa pues con esos 6.834 millones que no ha metido dentro del déficit, estamos en el 3,7% del PIB. No el 3,07, sino el 3,7%. Eso, por supuesto, si hacemos como que nos creemos que la cifra de PIB es la buena. Pero bueno, sigamos creyéndonos, haciendo como que lo creemos, porque no es este el momento ni el lugar de discutirla. Por tanto, estamos hablando del 3,7% y estamos en el 3,07%, que es completamente diferente de lo que les ha contado a los señores de Bruselas. Entonces, bueno, yo le voy a contar esto a todos los comisarios. ¿Qué va a pasar? Cuando lleguen a Bruselas, ¿qué les van a decir a la gente del Ministerio de Hacienda español o quien narices lleve los papeles o envíe los papeles? ¿Se lo van a tragar? Digo más, ¿qué narices hace la AIREF? La autoridad fiscal independiente fiscal y de los grandes expresos europeos. No hace nada. Entonces, ¿estos tíos de qué van? Si los oponen precisamente para que esto no ocurra. Pero bueno, es que esto son cosas muy gordas. Es que esto lo ve hasta el que asó la manteca. Sí. Continúo. Luego hay otra cosa, porque yo estoy seguro que Montoro es lo suficientemente listo y tiene los suficientes recursos para haber ocultado más cosas. Pero hay una de las que ha ocultado, porque es un cara dura. Y como le da igual Juana que su hermana... No, yo estoy convencido de que es un cara dura. O sea, no... Se puede creer, don César, que hay 400.000 contribuyentes a los que la declaración de la renta le ha salido negativa, que tiene 6 meses, que han transcurrido ya. Bueno, los 6 meses terminaron en diciembre. Para devolverles el dinero entre lo que habían pagado, porque ya sabe que le retienen a cuenta a la gente, a todos los preceptores de rentas, le retienen en muchos casos, en los salarios, por ejemplo, le retienen mes a mes dinero a cuenta de la nómina, y luego tienen que hacer la cuenta final. Si resulta que lo que les han retenido es superior a lo que tienen que pagar, le tienen que devolver y la declaración se la devolver. ¿Sabe usted qué ha hecho? Pues que no se la ha devuelto, el cachondo de él. Con lo cual, hay casi 1.000 millones de euros más que no les... Bueno. Yo le tengo que decir, ya que mencionó usted esto, y para que no parezca que arrimo el ascua a mi sardina, que una de las alegrías que me llevé ayer cuando llegué a mi casa, procedente de Buenos Aires, es que tenía una devolución del equivalente a la agencia tributaria norteamericana, que yo no había solicitado, que es de varios miles de dólares, y que motu propio la agencia, revisando una declaración, encontró que yo había pagado de más y me mandaba el cheque para ingresarlo, y en cuanto que acabe de hablar con usted, es una de las primeras cosas que voy a hacer hoy. Pues me alegro mucho. Pero eso le indica el tratamiento tan distinto. Claro. Es decir, ellos van revisando. Si de pronto ven que has pagado de menos, ellos te mandan una carta muy cortés en la que te explican, porque eso me ha sucedido a mí y me ha sucedido con cantidades ridículas, que puede ser hasta un fallo aritmético, que por ejemplo les debo $11.22. Y entonces yo he cogido inmediatamente, extendido un cheque por $11.22 y se lo he enviado también con acuse de recibo al IRS aquí y me he quedado tan contento. Pero ¿cuál no sería mi sorpresa cuando desde el primer año que yo he pagado aquí impuestos, en alguna ocasión el que se ha equivocado he sido yo pagando de más, y ellos motu propio me envían una liquidación con el cheque, ya directo? O sea, para esto tiene usted que reclamar. No, te envían el cheque y te dicen, ¿ha pagado usted de más? En alguna ocasión ha sido ridículo, pues $30 y tantos, ¿no? Y a mí la primera vez me dejó absolutamente pasmado. Esta es una cantidad sustancialmente superior a otras que me han devuelto algún año. Pero es como se supone que tiene que funcionar una agencia tributaria. Es decir, si usted se ha equivocado y ha pagado menos, se lo comunicamos y le damos un plazo y tal, por si quiere recurrir o lo que sea. Y si vemos que ha pagado usted de más, es que se lo devolvemos ahora mismo, aunque usted ni se ha enterado, ni ha reclamado, ni cosa parecida. Efectivamente. Bueno, pues nada,
el tío a 400.000 contribuyentes los ha dejado y ya veremos cuándo se lo devuelve, ¿eh? Porque como tiene que pagar a la Generalitat y a financiar y todas esas cosas, pues ya veremos. Bien. Por cierto, que hoy la prensa española sí, bien, entonces hoy publicaba la prensa española una información en la que demostraba que Montoro estaba totalmente al corriente de que el dinero que estaba transfiriendo al gobierno de Cataluña era un dinero que iban a utilizar para el golpe. Hombre, claro, eso ya lo hemos dicho, pero bueno, ya me alegro que sea la prensa la que lo diga, pero lo hemos dicho nosotros. No. Eso es un delito penal, eso es un delito de alta traición, ¿eh? Y el culpable, naturalmente, es el señor Rajoy, porque claro, Montoro es lo suficientemente listo para no haber hecho eso sin tener pruebas jurídicamente válidas que se lo había ordenado su indigno jefe. ¿Usted cree que tiene una orden escrita de que lo haga? Bueno, vamos a ver, yo no sé si tiene una orden escrita de que lo haga. Yo lo que sí le digo, que puede ser una grabación, puede ser lo que a usted le da gana. Montoro es lo suficientemente listo para no incurrir en un delito de alta traición porque se lo ordena su miserable jefe sin tener pruebas de que se lo han ordenado. Espero que esto acabe saliendo cuando el señor Rajoy deje de ser presidente del gobierno de España y le siente en el banquillo por corrupción y alta traición. Pero bueno. Yo me temo, hombre, yo no creo que lo vayan, se lo digo también sinceramente, yo sinceramente no creo que lo vayan a juzgar por alta traición, pero que tiene posibilidades de que lo juzguen por financiación ilegal, por fraude fiscal, etcétera, tiene muchas. Y Montoro puede venir después porque efectivamente pues vamos a ver, don César, si usted mismo lo está diciendo, un jefe de gobierno que ha dado orden a su ministro, al que su ministro de Hacienda le ha ido y le ha dicho: oye, Mariano, que mira, que este dinero que le damos a la Generalitat lo están empleando para dar el golpe de Estado. Y Mariano le ha dicho: mira, Cristóbal, no me toca las narices, tú sigue dando el dinero y olvídate. Sí, eso es verosímil. Eso sale a la luz de una manera clara y demostrable, y no tengo duda de que Montoro lo podrá demostrar, porque si no irían contra Montoro. Mejor dicho, el primer tío contra el que tienen que ir es contra Cristóbal Montoro. Claro, si eso no tiene... Entonces, bueno, es que eso en cualquier país de garbanzos, es que, claro, el tema de que él haya recibido 25.000 euros en sobres, hay que ser miserable, don César, porque si fueran 25.000 millones, pues yo no entendería. Cajas de puros, presuntamente. Es increíble, el tema es increíble, pero claro, comparado con lo otro que le estoy diciendo, es que no tiene color. Pero bueno, sigamos con lo que iba para no extendernos más, porque quiero dedicar unos minutos al tema alemán. Bien, en segundo lugar, Montoro mostró en las diapositivas las cifras de los presupuestos generales del Estado. No voy a entrar en todas, pero sí le digo una muy clara. Y va el tío y dice que en el año 2017 habían recaudado 198.000 millones de euros de impuestos. Pero claro, en el presupuesto, unos meses antes, un año antes, del año 17, figuraba que iban a recaudar 200.000. Bueno, 198.000 se parece bastante y puedes decir, vale. Pero claro, es que te coges... Bueno, y el tío va y lo dice con toda su cara, No se crea que le tembló el pulso, ni se le cayeron las gafas, nada. Vas a los datos que publica la agencia tributaria, que son los que tienen los datos de verdad, y resulta que la recaudación no fue de 198.000, fue de 193.000. ¿Se puede creer usted? 7.000 millones menos, y tiro porque me toca. Bueno, es una cosa... 7.000 millones menos de lo que había pronosticado y 5.000 millones menos de lo que afirma sin que le tiemble el pulso. ¿Usted se cree que hubo algún periodista antes, durante o después que le enmendó la plana? Absolutamente nadie. ¿Usted cree que la oposición, y esto ya lo publicamos, así que la oposición por lo menos, si se lee los periódicos, podía verlo,
¿Le ha dicho algo cuando se ha debatido el tema? No le han dicho ni pío. Bien, a lo que voy y ya... Pero vamos a ver, por concluir lo que usted comenta, que es cierto, los periodistas son muy ignorantes. Es decir, a mí no me sorprende porque mandarían al machaquilla o a la machaquilla de la redacción a ver qué cuenta Montoro y entonces volvería y diría, ¿qué ha dicho? Nada, que va todo estupendo, que ha bajado el IRPF, etcétera, y sobre eso hace la crónica y no sabe más el que va. Y en el caso de los economistas, pues hombre, hay gente decente, pero usted sabe que están vetados en los medios de comunicación y luego hay gente que está totalmente vendida al mal. O sea, que es que no nos vamos a engañar. O sea, esa es la realidad. Bueno, básicamente podría seguir en esto, pero quisiera cambiar de tema. Pero bueno, todo esto, si quiere, como ya la semana que viene tendré la carta preparada, se la leo en vivo y en directo para que vea lo que le he contado al señor Draghi y lo que le he contado a los señores comisarios. Me parece estupendo. Así que esto es lo que les digo, es decir, mentir con una cara dura absolutamente pasmosa, porque, insisto, es que son las cifras de la agencia tributaria, es que son las cifras del Banco de España, y a Montoro eso le trae el pairo, porque sabe perfectamente que los que tienen enfrente o no tienen posibilidad de, digamos, de contradecirle, o son incapaces totalmente. Bueno, y por otro lado, vamos a ver, y es verdad, o sea, lo que usted dice es verdad, pero por otro lado también la gente que tiene enfrente no va a reducir gastos, si son todos del comando del gasto, si todos quieren gastar más. Entonces, vamos a ver, mire, se va a empezar a discutir ahora mismo en el Congreso la famosa ley contra la discriminación del colectivo LGTB, y si usted se lee la ley, fundamentalmente es la creación de innumerables pesebres, en este caso con la bandera del arco iris. Es decir, si todo el mundo está en gastar más y en colocar gente, o sea, ¿cómo le van a llevar la contraria a Montoro y le van a decir el déficit, la deuda, etcétera, etcétera? Si llegado el caso, nosotros seguramente haríamos lo mismo. Hombre, a lo mejor unas partidas irían en otra dirección, pero no vamos a corregir ninguno de esos males. Entonces, claro, tampoco es tan sorprendente. Sume usted la ignorancia y todo lo demás, ¿y para qué queremos más, no? Es así, lamentablemente. En fin, realmente maravilloso. Pues mire, don César, ¿de cuántos minutos dispongo para dar por lo menos un breve, no sé, acercamiento? Acercamiento. Pues, tómese los que quiera y Dios proveerá. Pues vamos a ver. Lo he escrito ya, pero me han hecho una entrevista en un medio que usted conoce bien. He leído la entrevista, es en la Tribuna de Cartagena. Efectivamente, y que está, recogiendo cosas que no recoge nadie. Y yo me pregunta que cómo valoraba la negativa del tribunal de Schleswig-Holstein de entregar a Puigdemont y las declaraciones al respecto de la ministra de Justicia alemana. Y lo que digo es lo que les explico ahora. Les digo lo siguiente. Miren, esto se resume de una manera muy clara. Que Alemania, que no contenta con poseer la hegemonía absoluta en la Unión Europea, porque Alemania controla de facto todas las decisiones, a la señora Merkel la llaman en Bruselas la dueña del circo. Y es que es verdad, es la dueña del circo. Bueno, también por otro lado hay razones objetivas para que sea la dueña del circo, ¿eh? O sea, no lo es porque sí, ¿eh? No es una situación deseable, pero no lo es porque sí, ¿no? Las cosas como son. ¿Qué quiere decir usted? ¿Que me deja estupefacto? Hombre, no. ¿Sea ella la dueña del circo? Que el no, circo... no. No estoy diciendo que sea positivo. Yo pensaba que éramos una asociación libre de países. No pensaba que estábamos en el Cuarto Reich. Es que vamos a estar en el Cuarto Reich. Si estuviéramos en el Cuarto Reich, no quiero pensar que sería de nosotros. Pero vamos a ver, la Unión Europea fundamentalmente tiene un eje París-Berlín o Berlín-París, fuera del cual los demás tocamos poca bola.
¿eh? No digo que eso sea ideal, estoy haciendo simplemente un análisis realista. Y dentro de ese eje París-Berlín, por razones que tampoco son difíciles de ver, Berlín tiene más peso que París, o sea, eso es así. Y el pretender que Holanda o Bélgica o España o la misma Italia estamos a la altura de Alemania o de Francia, no digo yo que no sería deseable, pero no es verdad, o sea, es que no es así. No ya, es así. pero fíjese usted, don César, que esto se traduce en muchas cosas, pero una de las cosas en las que esto se traduce es que el euro, que este es un invento alemán, claro, permite a la industria alemana ser súper competitiva, y les ha permitido crecer a la industria alemana de una manera brutal e inundar de sus productos el mundo y, por supuesto, los países de Europa, y nos ha arruinado a los demás. ¿Por qué razón? Pues bueno, por esa razón, por ejemplo, Polonia no está en el euro. Ya, pero claro. Quiero poner este ejemplo para que la gente se entere. Miren ustedes, ¿cuál es la tremenda ventaja que tiene el euro para Alemania? Si no existiera el euro, Alemania tendría que funcionar con su divisa tradicional, que era el Deutschmark. Bien, el Deutschmark ahora mismo estaría por la estratosfera, me imagino. Estaría por la estratosfera, probablemente un 35% más de lo que están ahora. Y sin embargo, la pesetilla estaría probablemente pues un 25 o un 30% menos. Con lo cual nosotros podríamos competir mejor y Alemania podría competir peor. Y no tendríamos un déficit comercial tan increíble y tan brutal como el que tenemos con Alemania. Si tienen ustedes, como esto desgraciadamente no es la televisión, pero si hacen ustedes un gráfico, si se coge un gráfico de cómo ha evolucionado la industria alemana o cómo ha evolucionado la industria española o la italiana o incluso la francesa desde la creación del euro, ustedes verían una línea ascendente que no ha parado de crecer de la industria alemana, y una línea que no ha parado de hundirse de la industria española y de la industria italiana. Claro. Por ejemplo, España, o sea, nos han convertido, a España le han convertido en un país de camareros, de empleados públicos y de especuladores. La industria en España, en el año 1975, cuando muere el general Franco, representaba el 36% del PIB. A día de hoy representa el 15%. Es bien cierto. Bueno, reconozca usted que parte de responsabilidad tienen los españoles en ello. Bueno, sí, efectivamente, porque el primer golpe importantísimo lo dio Felipe González con el tema de la reconversión industrial. Perdón, que fue impuesta por Alemania para que pudiéramos entrar en la Unión Europea. Y como Felipe González quería entrar en la Unión Europea como fuera, para poder... Y había recibido sustanciosas financiaciones de Flick y de Flock. De Flip y de Flock. Exactamente, pues estamos como estamos. Bueno, y por cierto, y le voy a dar otra nota, por si acaso no la conocen, en cualquier caso nuestros oyentes casi con seguridad no lo conocerán. Buena parte de las empresas, de las industrias que se liquidaron en España en aquel entonces, por decisión del gobierno socialista de Felipe González, las compraron empresas de los sindicatos alemanes. Pues igual, igual que tenemos un AVE innecesario, porque había una serie de estudios previos que decían que un desarrollo del Talgo hubiera sido mucho mejor como tren de alta velocidad y además nos hubiera salido mucho más barato que el AVE. Pero claro, todo el mundo quería darle el contrato a Siemens. Exactamente, dárselo a Siemens, y en aquella época además el embajador alemán había convertido la embajada en un despacho de tráfico de influencias. El embajador alemán en España, claro. Entonces, claro, la cosa viene de lejos y todo lo demás. Yo reconozco la maldad germánica, si usted quiere, pero claro, vino muy ayudada por la corrupción española. O sea que, claro, porque contra el vicio de pedir existe la virtud de no dar. Y ahí se decidió dar y dar muchísimo, y además hubo quien se lucró muchísimo, dando.
Entonces, claro, las responsabilidades están muy repartidas, ¿no? O sea, vamos, lo último que se me ocurriría a mí negar es la perversidad económica alemana que, por ejemplo, ha desmantelado en Ucrania toda la industria ucraniana para que los ucranianos tengan que comprar productos alemanes. Sí, exactamente, eso es lo que ha ocurrido. Bueno, usted sabe que en Alemania, una de las cosas que yo tengo una empleada de hogar que es ucraniana y me cuenta estas cosas. Usted sabe que una de las riquezas que tiene, agrícolas en este caso, que tiene Ucrania, porque lo que dice usted de la industria es tal cual usted dice, sí. Ha desmantelado toda la industria para ser ellos los que puedan suministrar esto que ha dejado de fabricar la industria desmantelada, pero hay otra cosa que son las famosas tierras negras. Sí, claro. Bien, ¿se puede usted creer que se están llevando en camiones decenas de miles de toneladas a Alemania de las tierras negras de Ucrania? Me lo creo. Lo creo. Sí, es más, me lo creo porque sé que es verdad. Es que es verdad. Es que es una cosa tremenda. Ahora volvemos a lo mismo. Lo de Alemania es terrible, pero si el gobierno de Ucrania, en vez de ser los canallas de los nacionalistas ucranianos, que son más corruptos que los catalanes, que ya es decir, pues hubiera sido el gobierno que derribaron con un golpe de Estado hace unos años, esto seguramente no estaría sucediendo. Entonces, claro, es que ahí se producen unas sinergias entre los germanos y luego los indecentes de las distintas naciones, que claro, al final da el resultado que da, ¿no? En fin, bueno, vamos a ver. Nos hemos desviado un poco, pero simplemente para centrar... Era inevitable. Sí, era inevitable. Bien, que Alemania controla de facto todas las decisiones importantes de Bruselas. Pero es que ahora han dado un paso que, don César, es infinitamente más grave. Esto sí que es el Cuarto Reich. Los jueces alemanes ignoran el Estado de Derecho, desprecian las sentencias del Tribunal Supremo de un Estado miembro, algo que pone en cuestión... Bueno, la sentencia no, la resolución, en todo caso. Bien, la resolución de un Tribunal Supremo y pone algo que pone en cuestión todo el proyecto de construcción europea y da la razón a Gran Bretaña con el Brexit y a Orbán, el nuevo, de Hungría, el renuevo de Orbán, que ha ganado por goleada por no acatar las imposiciones alemanas. Y aquí tengo que decir que en concreto la ministra de Justicia del país que inventó las cámaras de gas y llevó a cabo el Holocausto tiene la indignidad y la desvergüenza. Bueno, vamos a ver, pero eso fue hace mucho tiempo, ¿eh? Eso es como decir que no vamos a entregar a Puigdemont... Que fueron los abuelos de la ministra, por favor, sí, que fueron los abuelos de la... Mira, el país que inventa las cámaras de gas y lleva a cabo el Holocausto no tiene ningún derecho, al menos por 1000 años, de poder dar lecciones a los demás de lo que es la aplicación de la justicia. Y que esta miserable ministra de Justicia... Hombre... Diga que en España no existen garantías jurídicas suficientes, algo que no solo es falso de toda falsedad, es que constituye una afrenta intolerable a España. Es decir, por primera vez, unos jueces regionales, unos jueces de pueblo, alemanes, respaldados por nada menos que la ministra, ponen en cuestión una euroorden de extradición que están obligados a ejecutar sin dilación, sin más que comprobar si los hechos descritos constituyen un ilícito penal. En un país que requiere, que sí que es un ilícito penal en el país que lo requiere. Y estos jueces... No, vamos a ver. Esta es una cuestión jurídica muy concreta. No es cuando es un ilícito penal en el país que lo requiere. Es que tiene que ser también un ilícito penal en el país donde está la persona cuya extradición pide. Bien, es decir, vamos a ver, no estoy exactamente, pero me da igual. Es así. No, pero es que esa es la clave del asunto, don Roberto. Pero bueno, es que es un ilícito penal en Alemania, don César. Bueno, es que esa es la clave del asunto. Yo estoy de acuerdo en que es un ilícito penal. Es decir, yo creo que el delito de alta traición en Alemania es el equivalente al delito de rebelión en España. Es más, si uno lee la redacción de los dos delitos en los códigos penales, y yo he leído el Código Penal alemán estos días de atrás y el Código Penal español, es que casi es verbatim lo que dice un código y el otro código,
Entonces, vamos a ver cuál es el argumento del abogado de Puigdemont, que seguramente es un sujeto que no sabe lo que es el escrúpulo moral. Vamos, si lo conoció alguna vez, se le ha olvidado. Pero claro, el argumento del abogado estaba muy bien construido. El primero era decir, es un delito distinto y entonces por eso no le pueden extraditar por malversación, pero no por rebelión. Y luego, a continuación, pues ha presentado un listado de las causas en las que la justicia española ha quedado como Rufete en Lorca para decir que en España pues no hay seguridad jurídica. No, eso yo no lo he visto y no me consta que sea así. No, a mí sí me consta. Yo le puedo decir. Mire, entonces, vamos a ver, no voy a discutir con usted como discutir. No, pero vamos a ver, si yo le doy la razón, yo creo que usted tiene la razón. Le voy a leer dos cosas que no son mías, ¿eh? Le voy a leer dos cosas. Una que acaba de publicar la Fiscalía. La Fiscalía, lo acaba de publicar hoy. Sí. La Fiscalía de la Audiencia Nacional, respetuosa para con el espíritu que debe presidir la interpretación de las órdenes europeas de detención y fiel al principio de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales, en ningún caso ha entrado a valorar la entidad de los elementos de prueba de que dispone en las autoridades requirientes cuando se les ha requerido. Es lo habitual. No se ha planteado jamás retrasar la entrega para reclamar más datos. Como siempre hemos hecho, es decir, prima la colaboración y es lo que han hecho siempre sin restricción alguna. Esto es lo que dice la Fiscalía. Lo que pasa que no pasa nada. Pero yo estoy totalmente de acuerdo con el fondo del asunto de lo que usted dice. Es decir, a mí me parece que la resolución que ha dictado el Tribunal de Schleswig-Holstein es una monstruosidad. Y las declaraciones de la ministra me parece que son impresentables. ¿Por qué los defiende usted, don César? ¿Cómo? ¿Por qué los defiende usted? No los estoy defendiendo. Estoy intentando explicar jurídicamente lo que sucede. Es decir, la extradición solamente funciona, o sea, la extradición solamente es automática cuando el país que pide la extradición lo pide por un tipo penal que existe también en el otro país. No, César, pero si usted mismo lo acaba de reconocer. No, vamos a ver. Yo le digo que creo que la resolución que ha hecho el Tribunal de Schleswig-Holstein es equivocada. Porque aunque el delito no se llame igual... Una prevaricación, don César, no es... Hombre, bueno, vamos a ver, yo ya eso Mire, eso lo ignoro. Vamos a dejarlo. Déjeme, termino con una cosa. Voy a leerles lo que escribía hace 2 días Le Figaro, periódico francés, por lo tanto, digamos, están mirando el tema desde fuera. Que debe ser, por lo que yo he leído, es el artículo de hace unos días de Sosa Wagner en El Mundo, que es impecable. Bien. Dice lo siguiente: hoy son muchos los europeos que contemplan con tristeza que la Unión Europea es aún un sueño lejano. La falta de una plena integración y de una armonización jurídica real es un enorme peligro para la continuidad del proyecto europeo. La Constitución alemana impide que un Länder pueda convertirse en un nuevo Estado. Además, un partido político que defendiera la destrucción de la República Alemana sería inmediatamente ilegalizado. Sin embargo, un juez alemán ha considerado en solo 2 días, y se quedan asombrados, en solo 2 días, espero este momento que se me ha ido, no sé cómo. Es un gran artículo, Sí. Yo tengo la sensación de que es el mismo que apareció en El Mundo de Sosa Wagner, porque es idéntico, pero es un muy buen artículo. Vamos a ver. Sin molestarse, sin embargo, un juez alemán o unos jueces alemanes, 2 jueces de pueblo, han considerado en solo 2 días, sin molestarse en leer el dossier que prueba la violencia promovida por los separatistas catalanes, que el señor Puigdemont, el líder de los sediciosos, no puede ser juzgado en España por un delito de rebelión. Es decir, manda narices. Unos jueces alemanes ni siquiera se han leído en 2 días. ¿Cómo narices se van a leer en 2 días? Mire, don César. Pero es que ellos no han entrado en el fondo del asunto. Es decir, la resolución de los jueces, que, insisto, yo creo que es una resolución errónea, pero la resolución de los jueces es una resolución meramente formal que no entra en el fondo del asunto. Si no es ni meramente formal ni nada. No. Mire, le voy a poner un ejemplo y usted me va a entender. No le voy a entender. Al revés.
Sí, sí me va a entender. Vamos a ver. Mire usted, la ley alemana pena el hecho de pertenecer a un partido nazi. Bien, si en estos momentos a España se va un señor que pertenece a un partido nazi alemán y el juez alemán pide la extradición a España, España no concede la extradición porque esa conducta, por muy horrible que sea, no es delito en España. Y teníamos la Costa del Sol llena de nazis, que como no habían hecho otra cosa nada más que ser nazis, no habían matado a nadie, solo eran nazis, las extradiciones se denegaban porque no es un delito en España. Don César, está siendo usted, y perdóneme que se lo diga, está siendo usted un sofista increíble. No, Primero, no, le estoy explicando jurídicamente la cuestión. Perdóneme, me está usted mezclando la España de Franco, en la cual una No, eso ha pasado en democracia. No le estoy hablando a usted, de León de Grel, que se vino en el año 45 a España. Primero me está mezclando usted las churras con las merinas. No, le estoy hablando a usted de personas... Voy a más, pero es que voy a más. Le estoy hablando de personas en los años 90 en España. Me está usted diciendo que en España no se devuelve un nazi porque eso no está penado. Pero es que el delito que ha cometido Puigdemont está penado en Alemania con cadena perpetua. Es que está... Vamos a ver, don Roberto, está penado con cadena perpetua. Vamos a ver, don Roberto, esa es la madre del cordero. Es decir, vamos a ver, la madre del cordero es que el juez alemán le llega un delito que como tal no existe en Alemania, aunque hay un tipo penal que es idéntico. Entonces, ¿qué hace el juez que de pronto le dicen usted? El juez lo que tenía que haber hecho era haber entregado a Puigdemont sin más, que era lo que pensaban que iba a ocurrir. El juez, todo lo demás ha dicho que por malversación... Es un mero juego de palabras, don César. No es un juego de palabras, don Roberto. Contraria. Los jueces, vamos a ver, primero, los jueces, digo yo, don César, cuando les llega un requerimiento de que tienen que extraditar a un individuo, lo menos que pueden hacer, digo yo, don César, es leerse los papeles. Es decir, a ver por qué estos desgraciados de España, estos pobres diablos, estos muertos de hambre. Vamos a ver, don Roberto, el juez alemán. No se lo han leído, don César. Vamos a ver. Han leído. Han juzgado sin necesidad de leerlo. Don Roberto, el juez alemán... Vamos a ver, el juez alemán aceptaba la extradición de Puigdemont por el delito que se llama igual en el Código Penal alemán y en el español, que es la malversación. El problema es que solo lo aceptaba por eso. Es decir, lo que ha hecho el juez alemán creo que es equivocado. Pero eso todavía está por ver. Y no lo van pero eso sí lo hace. Eso sí lo acepta. De hecho, no lo van a extraditar por malversación, porque estos hijos de Satanás se han creído que ellos son el Cuarto Reich y que nosotros somos don Roberto, que esto es una cuestión... Que sí, pero... Vamos a ver, pero si a nosotros... Vamos a ver, si estos tíos tienen el mismo delito, primero no se leen los papeles, segundo tienen el mismo delito, ¿por qué coño no lo han entregado? Pues mire, se lo explico muy claramente, porque el delito no se llama igual, y como el delito no se llama igual, el juez ha considerado que no es el mismo delito. Mire, don César, mientras que la malversación se llama igual... Me diga usted que uno se llama rebelión y otro se llama alta traición, bueno, pues los hechos que están debajo son los mismos. Entonces, no me cuente usted eso. No. Le estoy contando algo que le puedo asegurar que eso ha sido uno de los pilares de la defensa del abogado. Pero qué pilares ni qué narices. Totalmente. Vamos a ver, y sin embargo, en el caso de la malversación... El abogado ha hecho, lógicamente, todo lo que ha podido. Lo que tiene que hacer, obviamente. Lo que tiene que hacer, que paso le paga. Efectivamente. Pero yo no estoy hablando del abogado, estoy hablando de los jueces alemanes. Pero vamos a ver, el juez puede haber dicho misa, pero tienen un caso en que primero no se leen los papeles y por tanto no saben de qué coño se le acusa.
Pero vamos a ver, No don tiene las Roberto, pruebas. le han No han pedido... abierto, don César, Pero no han si es abierto que... las pruebas de la Guardia Civil. No las han abierto estos canallas. Pero si las pruebas de la Guardia Civil tampoco necesitan verlas. Es decir, vamos a ver, el juez le piden una extradición... Don César, perdón, vamos a ver. Entonces, ¿qué necesita? Que Vamos a ver. el juez, vamos a ver, el abogado de Puigdemont le dice, mire usted la cantidad de casos en que los jueces españoles se han equivocado. Unos sinvergüenzas. Y le presenta una lista. Sí. ¿Y eso qué coño tiene que ver con Puigdemont? Bueno, vamos a ver. Hay dos cuestiones y además me parecen muy claras. Insistiendo en que yo creo que el juez alemán se ha equivocado, ¿eh? Pues entonces, pues mire, muy sencillo, porque la resolución pues muy sencillo, porque le presentan dos delitos y uno de los delitos no tiene el mismo nombre que el delito alemán, don Roberto. No, insisto, no se ha equivocado, no se han leído los papeles. Para equivocarse, tendrían que haber estudiado el caso y eso les hubiera llevado semanas y semanas. Y en 2 días, sin leerse un puto papel. Pero que no, don Roberto, vamos a ver. Vamos a ver, a usted ahora le llega a un juez alemán a una intencionalidad política y se han puesto al lado de la rebelión. Mire, yo eso, salvo que me lo demuestren, no lo veo. Y no lo veo porque creo que el juez ha hecho lo que harían muchísimos jueces. Le reclaman a una persona por 2 delitos. De esos 2 delitos, uno tiene el mismo nombre que el nombre que tiene en el código alemán y dice, por este sí. Y el otro no tiene el mismo nombre y ha dicho, por este no. Y lo ha zanjado en 48. César, por favor. No, es que es así. Pero ¿cómo me va a decir usted esto no tiene el mismo nombre y el otro sí tiene el mismo nombre? ¿Pero qué le tomaron, César? No le van a extraditar por ¿cómo se llama? Por malversación. Por malversación. Aunque tenga el mismo nombre. Por malversación. Porque estos canallas, nazis de mierda, porque siguen siendo unos nazis y se creen que tienen el poder de decidir ellos lo que es la justicia en lo que es en toda la Unión Europea, han hecho lo que les ha dado la gana. Pero que no, don Roberto, vamos a ver si el problema... Y, don César, no me diga usted eso porque es de chiste. Es decir, no es de chiste, es que yo conozco lo que es un proceso de extradición, porque he llevado procesos de extradición. Don César, y yo sé que en un momento determinado... europeo y en Europa estos temas son automáticos. Pero no, señor, lo son cuando está usted hablando del mismo tipo penal. Y ya no voy a discutir más. No me diga usted, don César, que estos tíos simplemente han leído. Este tío le acusan de un delito de rebelión. A ver. Y el delito de rebelión no existe en el Código Penal alemán. No existe, y ha dicho. Y ante el hecho de que en un momento determinado mi resolución me la tumbe un tribunal superior, no hay un delito que se llame rebelión en el Código Penal alemán sin pararse a leer qué significa el delito de rebelión, que es el mismo que el de alta traición. Dicen, ¿cómo aquí? A ver, hay una cosa que se llama rebelión en el Código alemán. Dice, no, padre. Dice, pues fuera. Hombre, don César, por favor, no es indigno que me diga usted eso. Pero ¿cómo va a ser indigno? Pero si tenemos a un Falciani que se entrega en España, porque en España no hay un delito exacto que el suizo y no se le va a extraditar. Y tenemos a los nacionalistas catalanes en Suiza frotándose las manos porque saben que no los van a entregar porque los suizos no nos perdonan lo de Falciani. O sea, vamos a ver, pero eso no es justicia, eso es una venganza. Vamos a ver. ¿Y de qué se tienen que vengar? ¿De qué se tienen que vengar los jueces alemanes de España? Bueno, pero vamos a ver. Pero vamos a dejarlo aquí. Pero en el caso suizo, ¿por qué la justicia española se niega a entregar a Falciani? El argumento que da la justicia española es que no existe un delito. No tiene nada que ver. Esto es un caso, pero es que le digo más, don César. Mire, y le apuesto con usted lo que quiera. Dice usted, no, por malversación lo tienen que entregar. No lo van a entregar, sí, don César. Pero lo van a entregar, punto. No sea usted ingenuo, no lo van a entregar. No lo van a entregar estos tíos. Los tribunales. Vamos a ver, don Roberto, no solamente es que están dispuestos a entregarlo. Es que España no puede aceptar que lo devuelvan por malversación. Porque la extradición, vamos a ver, porque, mire, perdone, pero no sabe usted cómo funciona un procedimiento de extradición. Cuando uno extradita a una persona a otro país,
ese país solo lo puede juzgar por el delito que se le ha extraditado. Es decir, Puigdemont podía haber degollado a 7 viejas. Ahí llego. No soy jurista, pero hasta ahí llego. Eso pues, ya lo sé. Pues como da la casualidad de que solo se le podía juzgar. No lo van a extraditar. No lo van a extraditar con independencia. Pero, don Roberto, si España ha suprimido la euroorden para que no lo extraditen, porque entonces solo lo podría juzgar por malversación. Coño, que no me cuente cosas que ya sé. Claro que sí. Es por la misma pues ya razón está. Por la cual entonces ¿para qué queremos lo que le estoy diciendo es distinto? Lo que le estoy diciendo es distinto. No le van a extraditar. Usted me contesta al revés. Me dice, no, es que no quieren que le extraditen. No, coño, lo que le estoy diciendo es, los jueces alemanes no le van a extraditar por malversación. Vamos a ver, los jueces alemanes están dispuestos a extraditarlo. Pero que ha dicho que no, pero no se lee usted los periódicos. Entonces, y la justicia... Que dice que eso no está ni medio claro, que no está ni medio claro lo de la malversación. Eso está tan claro que la justicia española ha renunciado a la ejecución de la euroorden en Alemania. Porque si Alemania nos hubiera devuelto... No ha renunciado a la ejecución de la euroorden en Alemania. Renunció a la ejecución de la euroorden en Bélgica, pero en Alemania todavía no lo ha hecho. Vamos a ver, por una sencilla razón, porque como los alemanes nos lo devuelvan, solo lo podemos juzgar por malversación. Que ya lo sé, pero podían caer 12 años. Pero que no ese es el tema, don César, que no ese es el tema. Pero no vamos a ver, si además ya lo sé, ya lo sé. O sea, lo que le estoy diciendo, don César, y no me contesta, es otra cosa. Le digo, usted me está diciendo... Se le escapó a la policía española y al CNI. Que si no, no nos entendemos. Bélgica no nos lo ha devuelto. Y ahora me va a contar usted a mí que el problema de Puigdemont es la resolución que ha tomado un juez de Schleswig-Holstein. ¿Perdón? ¿El problema? Vamos a ver, vamos a ver. El problema de Schleswig-Holstein es un problema... Pero si Bélgica no nos lo ha entregado tampoco. Perdón, que atenta a los fundamentos mismos de la Unión Europea. Ese es el problema, don César. O sea, y los belgas no atentan a los fundamentos de la Unión Europea. Ni con palabras. Atenta a los fundamentos mismos de lo que supone el proyecto de la Unión Europea. Porque ellos han dictado una resolución y los belgas, que no nos han hecho ni caso y estaban viviendo en una mansión en Waterloo, esos no son el Cuarto Reich, no son nazis, nos han despreciado exactamente igual, pero esos no tienen culpa de nada. A usted comparaciones no, que no tienen nada que ver. No, hombre, claro que tienen que ver, porque vamos a ver, hemos llegado al problema de Schleswig-Holstein, primero por... Es decir, si la policía y el CNI y la judicatura española hubiera trincado a Puigdemont, esta discusión ahora no la teníamos. Segundo, hemos llegado porque los belgas, como suelen hacer habitualmente, nos toman el pelo. Entonces, si nos toman el pelo los belgas, que lo llevan años haciendo con la cuestión de ETA, ahora con Puigdemont, etcétera, nadie habla del Cuarto Reich, ni de los nazis, ni nadie se indigna, porque al parecer los belgas no nos provocan estos sentimientos patriotas. Los belgas son un pequeño país que allá claro. se componga. Un pequeño país nos puede ofender, pero que nos ofenda un gran país. El proyecto europeo, no tiene nada que ver. Pero bueno, vamos a dejarlo. Yo lo que le digo que es absolutamente inaceptable. Y la justicia española lo que tendría que hacer, no lo va a hacer así, pero si yo fuera el juez Llarena, que desde aquí tengo que decir que hay que descubrirse porque me parece que tiene un comportamiento auténticamente heroico, el juez Llarena. Usted también tiene un concepto del juez Llarena mucho mejor que el que yo tengo, pero bueno, eso es una cuestión que veremos. Ya me va a discutir usted que Llarena resulta que es un cantamañana, pero bueno. No, yo creo que Llarena tenía que haber metido en la cárcel a centenares de personas y van a pagar el pato 6. Y de una seriedad tremenda. Lo que tendría que hacer el juez Llarena es mandar a tomar por culo a los jueces alemanes, no mandarles un solo papel, porque lo que hacen con los papeles que le mandan el juez Llarena es tirarlos a la papelera, porque no se los leen. Entonces, ¿para qué le va a mandar más papeles a estos nazis de mierda de Schleswig-Holstein? ¿Para qué? Primero, no se los manda. Segundo, ir al Tribunal de Justicia Europeo en Luxemburgo y ver qué narices pasa. Y mientras tanto, a todos los tíos que están aquí, que los han trincado, a esos aplicarles... No devolverá ninguno. La ley. Y además usted está convencido de que esto los alemanes lo hacen porque son unos nazis y nos desprecian porque somos bajitos.
absolutamente. Los tíos de Levin Hunting. ¿Usted se cree que esto se lo hubiera hecho a Estados Unidos? ¿Ustedes creen que los mierdas de Levin Hunting se lo hubieran hecho a Israel? ¿Ustedes se creen que se lo hubieran hecho a Francia? No, Hombre, yo no creo. Vamos a ver. A ver si se lo hacen a los israelitas. No, a ver si se lo hacen estoy convencido. No le oigo, don César. Los belgas nos llevan. ¿Me oye? Ahora ¿Me sí. oye? Ahora. Sí. A mí lo que me llama la atención es que los belgas, que es un país ahí perdido, nos han toreado durante meses y no pasa nada. Y de pronto un juez alemán toma esta resolución y se produce una explosión patriótica. No me compare usted el tema, es que no tiene comparación. Pero contésteme a lo que le he dicho. ¿Los jueces estos de pueblo alemanes hubieran denegado esto a Israel? No, le estoy diciendo que no. Yo estoy convencido de que no se lo hubieran denegado a Israel ni a los Estados Unidos. ¿Es el delito de rebelión o es el delito que no está en el código alemán? En fin, ahora también le digo a usted, y hay precedentes de la justicia alemana, que Israel ha pedido la extradición de gente que hay en Alemania y los jueces han rechazado la extradición. Y por razones bastante similares al caso catalán. No estoy diciendo que sea igual, ¿eh? No estoy diciendo que la gente que reclamaba a Israel ¿qué casos? Pues ha pasado con terroristas árabes. De modo que, y además, que hay un terrorista. Perdón, don César. Vamos a ver, perdón. Me está diciendo usted que hay un terrorista árabe que ha cometido actos criminales. Le estoy diciendo que hay gente que están en Alemania y que están libres y no les han devuelto a Israel. Sí, vamos, don César, hay casos que Israel ha pedido a Alemania la extradición de árabes y no se les ha extraditado. Perdón, ¿esos tíos están libres o están en una cárcel alemana? Esos tíos no están en una cárcel, han pasado por Alemania, han estado y luego se han ido o se han quedado allí más tiempo. César, y fundamentalmente el argumento... Dígame usted los nombres. Sí, es que me va a obligar a hacerle un listado porque no son pocos casos, igual que no son pocos casos aquellos en los que España ha denegado la extradición a Alemania porque no eran delitos que estaban en el Código alemán. Porque de esos conozco muchos y estoy hablando de finales de los 90, no le estoy hablando a usted del año 45 y de León de Grel. Y entonces ha habido casos de esos y se ha negado la extradición. Y supongo que no sería porque, no sé, andábamos protegiendo nazis en los años 90, porque creo que no era así. Ha pasado... Perdón, estará usted de acuerdo, don César, como dice el propio Figaro, y digo yo, que estos tíos, bueno, y dice toda la gente, estos tíos se han convertido en colaboradores necesarios de un grupo separatista que quiere... En colaboradores objetivos. Lo que pasa que mi interpretación de las causas para mí es distinta. Es decir, vamos a ver, yo no creo que esto lo haya hecho el juez alemán porque de pronto nos mira con desprecio porque somos mediterráneos. O sea, no lo creo. Se lo digo sinceramente. Si en algún momento me lo demuestran, pues reconoceré que estaba equivocado. No, don César, yo le estoy diciendo otra cosa. Le estoy diciendo que estos tíos quieren imponer un cuarto Reich en la justicia de tal manera que sean los tribunales alemanes los que de verdad... No, tampoco lo creo. Tampoco, mire, es más, yo creo que la explicación es una explicación sencillísima y lamentable, porque además en este caso nos toca perder. Y la explicación es simplemente el juez que no se quiere complicar la vida. Y le llega una petición de extradición, una solicitud de extradición, ve las causas y dice, esta es igual, por esto podría ser. Esta no es igual, por esto no. ¿Y por qué? Porque la decisión seguramente me la van a recurrir y puede haber una orden, o sea, una resolución de un tribunal superior que resulta que voy a quedar mal porque he concedido una extradición por un tipo penal que no es exactamente. Entonces, eso que me está usted contando es absolutamente imaginación suya. No, eso le puedo asegurar que conociendo a los jueces... No se han leído los papeles, don César. Que no. O sea, es que usted tiene... Vamos a ver, yo tuve que tratar con jueces durante décadas y además por razones profesionales. Y sé que hay gente muy digna, y sé que hay gente muy trabajadora, y sé que hay gente que cubre el expediente. Y sé que muchas veces los jueces cometen injusticias
porque no quieren correr el riesgo de dictar una resolución que luego una instancia superior se la tumbe. Y yo creo que en el caso de Schleswig-Holstein, salvo que se me demuestre lo contrario, es decir, si efectivamente en algún momento me entero de que los catalanes le han dado dinero al juez, de que odia a España, yo qué sé, de cualquiera de estas cosas, pues entonces ya hay otro dato. Me acaba de llegar, que me manda Luis del Rivero, un artículo que no sé, parece que es de la ABC, pero tampoco estaría seguro, de un Santiago Delgado que analiza esto y lo titula La venganza de Mühlberg. Y explica... Hombre, sí, mire, por favor. O sea, esto es la venganza de los alemanes. Por Dios. Mire, bueno, entonces vamos a dejarlo. Don Roberto, eso sí que no me lo puedo yo tomar en serio. O sea, esta decisión de Schleswig-Holstein. Ahora se lo mando a su WhatsApp y le escribe usted a don Santiago Delgado diciendo que se equivoca. Hombre, vamos a ver. Es que ya no sé lo que dirá en el cuerpo del artículo, pero vamos a pretender que esto es una venganza, porque el emperador de Alemania, que era el rey de España, logró una victoria en Mühlberg, que luego perdió otra batalla y fue como si nada. Es que eso es una estupidez. O sea, ¿usted se cree que realmente alguien en Alemania recuerda que en un momento determinado el emperador de Alemania, al frente de unos alemanes, venció a otros alemanes y por eso no extraditan a Puigdemont? Lo que digo es mucho más profundo y mucho más grave. Sí, pero es que a mí eso sí que me parece una novela. Europa su visión económica, que ya lo ha hecho, y ahora quiere imponer su visión jurídica. Y eso, en Román Paladino, para que la gente se entienda, eso es el Cuarto Reich. Bueno, pero vamos a ver, ¿y su visión jurídica cuál sería? ¿Que va a devolver a quien quiera? Los territorios quieren hacer lo mismo que hacían los Goletier en los territorios ocupados, que aplicaban la ley alemana. Y se ha terminado. Mire, eso es inaceptable, César. Esto es un golpe. Pues que no quería complicarse la vida y ha dictado una resolución injusta, como hacen todos los días en todos los países, incluida España, por no complicarse la vida. Y ni nos desprecian porque somos pequeños y morenos, ni se acuerdan de Mühlberg, que el 99% de los alemanes no sabrá ni lo que es, ni cosa por el estilo. O sea, y además para destrozar todas las fábricas de Ucrania no necesitan negar la extradición por rebelión de Puigdemont. O sea, es que... Estoy viendo aquí que fue el duque de Alba quien comandaba las tropas que estaban formadas por alemanes del sur, por húngaros y no sé quién más. Pero bueno. Entonces, sí, pero vamos a ver si tiene usted un cuadro precioso en el Prado de Tiziano, que es un cuadro ecuestre de Carlos V, que es Carlos V en Mühlberg. Y entonces resulta, claro, pues iré a verlo. Es un cuadro precioso, conocidísimo, seguramente. A estos jueces de pueblo miserables. Pero ¿quién se puede creer que toman una resolución de este tipo para vengarse de Mühlberg? O sea, que no tiene nada que ver con... Es como si ahora Turquía nos niega una extradición y decimos que es que no nos han perdonado lo de Lepanto. O sea, ya lo sé, don César. No, si el tema es el se lo repito y ya lo dejamos. Estos tíos quieren imponer, es decir, ignoran totalmente, porque ni se han leído los papeles, los motivos que han llevado a pedir la extradición de este criminal, porque es un criminal. Este tío es el líder de una organización criminal. Y no nos lo han devuelto. Si es que ni en eso entran, porque es una resolución formal, no tienen que entrar en el fondo del asunto. César, no me cuente usted eso. O sea, me está diciendo que ni entran en ver si este tío es un criminal o no es un criminal. Pues entonces, no, señor, porque al final, en un procedimiento de extradición, entonces, ¿tú crees que estamos lo único que se entra es si el delito es un delito extraditable. Don César, creo que estamos aburriendo a nuestros oyentes. Bien, no lo creo, pero en fin, o sea, yo estoy de acuerdo con que la resolución del tribunal... Haga usted una encuesta entre los oyentes, que usted puede hacerlo, a ver quiénes le dan la razón a usted y quiénes me la dan a mí. Eso me es indiferente, porque mis oyentes, que son gente enormemente respetable, están ayunos de conocimientos jurídicos la mayoría, como yo estoy ayuno de conocimientos de odontología.
Y entonces, pues no sé por dónde se decantarían, pero eso no me dice mucho. Me dice por dónde se mueven sus emociones. Pero no tienen los conocimientos jurídicos para entenderlo. Y esta es una resolución formal. Conocimientos jurídicos, don César, esto es sentido común. No. Yo lamento decirle que, por desgracia, el derecho muchas veces es sentido común, pero muchas veces es derecho positivo y el derecho positivo se aplica. Y el derecho positivo, pues, además los jueces lo aplican. Pero, don César, ¿cómo pueden aplicar el derecho positivo sin leerse los papeles? ¿En dónde la ha visto usted? Vamos a ver, don Roberto. Yo soy el juez X, en la Audiencia Nacional Española. Y a mí me llega en estos momentos una petición de extradición de un ciudadano chileno, para que no se crea la gente que la hemos tomado con los alemanes. Y yo lo primero que veo, porque es una cuestión formal, es si aquello por lo que me piden la extradición encaja en el Código Penal. No, pero es que usted no ha visto eso, porque usted no se ha molestado en leer lo que hay. No, señor, pero si es que eso es una cosa posterior, don Roberto. Si la primera cuestión son los delitos. Lo que usted me ha dicho, estos señores, este juez alemán ha visto la palabra rebelión. Exacto. Y dice, a ver, la palabra rebelión en el Código Penal alemán no existe. Pues exacto. No existe. Hombre, por Dios. Exacto. Y ni siquiera se han molestado en leer 3 renglones de qué significa rebelión en el Código Penal español. Exacto. Ha hecho usted y una no tiene por qué molestarse. Hombre, ha hecho usted. No digo que no tenga por qué molestarse. Correcto. Bueno, pues ya hemos hablado. No digo que sea correcto ni que no tenga por qué molestarse. Le estoy diciendo cómo funcionan muchísimos jueces en todos los países. Y en primer lugar es una cuestión formal. Y entonces la primera cuestión es si efectivamente esto está o no. No está, yo me lavo las manos. Pero, segunda cuestión. Pero no me fastidie. No puede usted decir en serio que se han quedado en el título primero. Estoy totalmente convencido de ello. Por curiosidad, podían mirar qué significa rebelión en el Código Penal español. ¿O eso es que no lo miran siquiera? Pues seguramente el juez ahí ha aplicado un principio general del derecho que es curia novit jus. Es decir, que le explico fácilmente. Si no hay una petición de una de las partes, que en este caso supongo que tendría que ser un abogado del Estado español que debe estar estos días totalmente desaparecido. Pero si no hay una petición de una de las partes que dice, mire señoría, como se supone que el juez conoce la ley, pero esta es otra ley y estamos hablando de otro derecho interno, ya le aclaro yo a usted que es lo mismo que esto. Y entonces es posible que el juez se moleste en verlo o es posible que no. Ahora, fíjese qué casualidad. Ayer coincidí en un programa de Hispan TV con esta chica, no me acuerdo ahora mismo exactamente cómo se llama, de Vox. Eso lo ha hecho Vox, que como sabe se ha presentado como acusación particular. Eso ha hecho Vox precisamente en el tribunal de Schleswig-Holstein. Pues en ese momento el juez... Es lo mismo que esto. Bien. Y no les han hecho ni puto caso. Claro. Porque después de escuchar el juez a las partes, el juez puede llegar a la conclusión de que no es el mismo delito y que como no es el mismo delito, no lo hace. Y además, fíjese, todavía le voy a decir más. Es que no solo es que estoy convencido de que eso es lo que ha pasado, es que además seguramente el juez, y ahí, vamos a ver, lo que ha hecho el juez para mí es muy erróneo y es muy equivocado. Pero eso no quiere decir que no entienda el proceso mental que ha seguido. Y en medio de toda esa historia, pues el juez en un momento determinado, además de que no le concede el tipo y se lava las manos, dice, y además, como no concede, por si acaso yo aplico el indubio pro reo, es decir, en la duda lo que favorezca al acusado, y además me libro de que me enmienden la plana. Porque si yo a este tío ahora le concedo la extradición a España por el delito de rebelión, me va a presentar un recurso ante un tribunal superior y el tribunal superior lo mismo me saca los colores y me dice, juez Rosenberg, usted no sabe que los delitos no se llaman igual y no pueden ser el mismo y encima quedó mal. Vamos a ver, yo creo que la resolución del juez es errónea.
Y creo que además ha estado inspirada por razones que no son santas. Pero en esas razones yo lo que veo es la miseria humana del juez. Es decir, yo no creo que sea el Cuarto Reich a la conquista de Europa. Y desde luego tampoco creo que sea por racismo, ni creo que sea porque no nos perdona la batalla de Milberg. O sea, se lo digo como lo siento. Aceptando que la resolución es errónea y que, bueno, la ministra de Justicia estuvo bochornosa. Que son 2 puntos que me parecen indiscutibles. Bueno, don César, lo dejamos aquí. Yo me tengo que ir ahora ya. No me extraña. Mire, yo le he escogido una canción que es un clásico, canción preciosa alemana que se llama Die Gedanken sind frei, es decir, los pensamientos son libres, que creo que nunca mejor dicho, vamos, para este caso. Venga, hasta la semana que viene. Muchas gracias, don Roberto. Hasta la semana que viene. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen mit Pulver und Blei. Die Gedanken sind frei. Ich denke, was ich will und was mich beglückt. Doch Pues con esta hermosísima canción tradicional alemana que expresa eso de que los pensamientos son libres, nadie puede disparar aquello que pensamos, al menos en teoría y en la canción, hemos llegado al final de esta nuestra primera singladura después del regreso de Semana Santa, que en fin, consideran ustedes que ha venido bien cargadita. Los convocamos para mañana en el mismo lugar y a la misma hora y como siempre nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga. denn meine Gedanken zerreißen die Schranken und Mauern entzwei. Die Gedanken sind frei. Drum will ich auch El programa La Voz es una producción de Artorias Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo. Man kann ja im Herzen stets lachen und scherzen und denken nach.